Estimado doctor Edgar, espero que se encuentre muy bien. En cumplimiento de la entrega del producto final de la asignatura Taller de Investigación 2, realizo la siguiente presentación. El título del trabajo de investigación que he realizado, de manera general lo he resumido como Justicia Algorítmica y Derechos Fundamentales, que está básicamente orientado a hacer un análisis crítico de los desafíos jurídicos en la era de la inteligencia artificial en el Perú. Haciendo un poco más de contexto, la inteligencia artificial promete evidentemente optimizar los procesos judiciales, pero también es importante tener claro que plantea desafíos importantes para los derechos fundamentales como la igualdad, ¿no es cierto?, la privacidad y el debido proceso. En el contexto peruano, donde se persisten y se puede percibir de manera clara desigualdades estructurales y la falta de regulación específica, y estas preocupaciones personalmente me van llevando a mí a adoptar medidas como hacer un trabajo de investigación o hacer una profundización sobre cómo en el Perú se va adoptando las medidas necesarias para evitar estos sesgos, ¿no? Entonces, el propósito de este trabajo de investigación es evaluar los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial en el sistema judicial del Perú y proponer evidentemente recomendaciones para un marco regulatorio que garantice la protección de los derechos fundamentales. El objetivo de la investigación. Bueno, el objetivo general de esta investigación es evaluar los desafíos jurídicos que plantea la inteligencia artificial respecto a los derechos fundamentales en el Perú. También para ello se han hecho un planteo de los objetivos específicos. Iniciamos por un análisis, ¿no? Analizar el impacto de los sesgos algorítmicos en la igualdad ante la ley. Después se examina, o sea, examinar las implementaciones de la inteligencia artificial para la privacidad de los datos personales. Y tercero, evaluar la falta de transparencia en las decisiones automatizadas. Evidentemente ahí viene también la propuesta, ¿no? Proponer lineamientos para un marco regulatorio adaptado al contexto peruano. Y con respecto a la metodología, este trabajo de investigación se está diseñando desde un enfoque mixto. Hay una parte que tiene que ver con el método cuantitativo, en el que se va a utilizar una herramienta, la escala Likert, para aplicar unos cuestionarios y medir las percepciones sobre la transparencia, los sesgos y la privacidad. Y por el otro lado, ahí hemos aplicado el método cualitativo, en el que se van a realizar entrevistas semiestructuradas, ¿no es cierto? Se han realizado con expertos en derecho, tecnología y ética para explorar con mayor profundidad los desafíos identificados. Las unidades de análisis evidentemente van a incluir jueces, desarrolladores de inteligencia artificial, los reguladores, ¿no es cierto? Y la academia en la tecnología. Los resultados preliminares del cuestionario Likert, ¿no? Muestran un alto nivel de preocupación de parte de los participantes. Como se puede observar en la gráfica, hay un alto porcentaje de los que han rellenado, ¿no es cierto?, el cuestionario, que indican que hay un impacto de los sesgos algorítmicos de un 4.4, ¿no es cierto?, de 5, riesgos para la privacidad de los datos, un 4.7 de 5, la falta de transparencia en decisiones, ¿no?, un 4.8, y
la necesidad de un marco regulatorio que tiene que ver con un 4.9% de 5, perdón. Entonces, en las entrevistas, los participantes han destacado, obviamente, con ejemplos y han ido subrayando la falta de mecanismos de supervisión efectiva para la inteligencia artificial en el sistema judicial peruano. ¿Cuáles han sido las dificultades? Evidentemente por un tema de tiempos y también por la cantidad de profesionales que estén prácticamente abordando esta temática, me ha sido difícil inicialmente disponer de profesionales, ¿no? Ha habido una dificultad para coordinar las entrevistas porque el especialista con el que yo había quedado en realizar esta conversación no disponía de tiempo, ¿no? Desde el Ministerio Público él se encarga de realizar, es uno de los pocos expertos que están metidos en tema de delitos informáticos y aún más alineado al tema de la inteligencia artificial. Lo otro es el acceso de datos. Hay una restricción para obtener información específica sobre algoritmos utilizados en el sistema judicial peruano. Se sabe que hay un intento de ir implementando el tema de la inteligencia artificial en algunas decisiones, en algunos procesos, y lo que se ha procurado de mi parte es acercarnos a bajo qué cómo están etiquetando estos algoritmos para que se pueda generar la documentación, ¿no es cierto? Así como las resoluciones. Porque en el proceso judicial, evidentemente en cada etapa, si se va a aplicar la inteligencia artificial para poder acelerar, evidentemente tiene que realizar las etiquetas, se denomina en el lenguaje tecnológico, y estas etiquetas corresponden al equipo o al grupo de algoritmos. Este grupo de algoritmos es lo que se había solicitado, o al menos las políticas de estos algoritmos, para que yo pueda hacer una sistematización de la información y no se ha obtenido esta información, ¿no? Y ahora, lo otro es la complejidad del análisis eh, cualitativo, evidentemente. Es importante que en las conversaciones a veces se generan, ¿no es cierto?, discusiones o percepciones, y de lo que se procura es que no haya un sesgo también al momento de sistematizar aquello que se va tomando nota de la conversación que se tiene con el especialista. Con respecto a las tareas pendientes, primero hay que finalizar el trabajo porque estamos todavía a medias, hay varios puntos que hay que profundizar. El marco teórico, por ejemplo, necesitamos hacer una profundización también. Se está buscando información en el Perú y no se cuenta con artículos o con tesis relacionados a este tema, y ese sería un punto a mejorar, ¿no? También buscar más profesionales para poder concluir las entrevistas y hacer el análisis de datos. También hay que seguir revisando y ajustando los lineamientos regulatorios con los expertos, evidentemente, y eso es obviamente involucrar a un equipo, a varias personas, y no necesariamente dependen de nosotros, sino hay que depender de sus tiempos y de los ritmos que ellos manejan, ¿no? Y también otro punto que hay que añadir a este trabajo de investigación es casos prácticos. De hecho, yo tengo una lista de casos prácticos, pero son de Europa, ¿no? De España, de Estados Unidos también tengo un par, y de México. Entonces, nos faltaría, y pues justamente uno de mis retos ahora es saber, ¿no?, y conocer alguna resolución judicial en el Perú que me sirva a mí como un punto de partida para poder aplicar como un primer caso, ¿no?, que ha sido acelerado o ha tenido que sido
incluido la inteligencia artificial en esa medida, ¿no? De alguna manera. Entonces, los retos a nivel social, obviamente en el ámbito social, el principal reto es promover la aceptación de la inteligencia artificial como herramienta complementaria en el sistema judicial. Obviamente garantizando su transparencia y equidad, ¿no? También es fundamental mitigar ya los sesgos que puedan exacerbar desigualdades existentes. Ahora, en el ámbito académico es importante, ¿no es cierto?, y es crucial fomentar investigaciones interdisciplinarias que integren derecho, ética, tecnología, así como adaptar obviamente programas formativos o educativos para preparar a futuros profesionales en el manejo de estas herramientas. Bueno, con algunas conclusiones. La implementación de la inteligencia artificial en el sistema judicial peruano va a plantear obviamente riesgos significativos, ¿no?, para los derechos fundamentales. Y los problemas principales son, primero, la perpetuación de sesgos algorítmicos. O sea, no necesariamente quienes van a etiquetar, ¿no?, y diseñar estos algoritmos van a poder lograr etiquetar desde el plano general, ¿no es cierto?, sino el temor es que hayan siempre sesgos, y los sesgos normalmente vienen de quien crea los algoritmos, ¿no es cierto? Quien dice, ni siquiera es el juez, ni siquiera es el especialista judicial, sino es aquella persona que va a ir etiquetando y diseñando los algoritmos, y es ahí donde tenemos que llegar, evidentemente, ¿no? Ahora, lo otro es, bueno, la falta de transparencia, ¿no es cierto?, y explicación de las decisiones automatizadas. Y otro tema es los riesgos para la privacidad de los datos personales. Y es importante también, para abordar todos estos desafíos, hay que, bueno, yo propongo algunas recomendaciones también. Primero, implementar auditorías algorítmicas, ¿no es cierto?, obligatorias. O sea, que haya un área o que hayan especialistas que se dediquen a validar estos algoritmos, ¿no? Y que esto esté enfocado evidentemente desde un grupo de profesionales desde interdisciplinarios, no solo abogados o no solo un experto en tecnología, sino necesitamos especialistas en derechos humanos, especialistas, por ejemplo, desde la sociología, especialistas desde el campo más de la humanística, por ejemplo, y de manera que desde un punto totalmente amplio se pueda ir validando estos algoritmos. Otro punto importante aquí en las recomendaciones es: necesitamos empezar a capacitar a jueces, a abogados sobre el impacto y el uso de la inteligencia artificial en este ámbito. También es importante, y esto probablemente una siguiente investigación en el que se haga una propuesta, ¿no?, de que se conforme un comité de ética especializado en inteligencia artificial para el ámbito judicial. Y lo otro que se propone también es actualizar los alcances y la naturaleza de la ley 29733 para incluir disposiciones específicas sobre la